Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Veamos la conferencia de prensa de la Casa Blanca de este 29 de julio. Comenzamos. Todo lo que hemos logrado para los contribuyentes, y esto va a ayudar a combatir la inflación. Larry Summers, quien ha sido crítico de algunas de nuestras políticas, dice: podemos llamar la legislación de reducción de la inflación porque ataca directamente la inflación. Otros, como Jason Furman, en la Comisión de Responsabilidad Presupuestaria, han dicho algo similar. Dicen que esta legislación es lo que el país necesita en este momento para encarar algunos de nuestros retos de más larga data, como el cambio climático, ayudando a avanzar frente al reto de la inflación, protegiendo a la vez a los más vulnerables. Y Maya McGuinness, de la Comisión por Presupuesto Responsable, dice: casi todas estas políticas por sí mismas van a ayudar a combatir la inflación, y en un sentido neto el paquete va a ayudar. Dando marcha atrás por un momento, estos más de 300 millones de dólares que he mencionado, lo que mencioné ahora, esto se va a costear eliminando beneficios que han tenido los más acaudalados y grandes corporaciones a expensas de la clase media, incluyendo baches legales que han permitido que empresas multinacionales paguen cero en contribución fiscal, o los operadores de fondos de cobertura que pagan menos impuestos de los que pagan las familias que enfrentan presiones inflacionarias. La mayor prioridad del presidente es recortar los costos para las familias y combatir el problema global de la inflación. Y es por eso que él quiere que se apruebe esto cuanto antes. Y si bien los demócratas tienen un plan concreto para enfrentar estos costos, los republicanos en el Congreso no lo tienen y se oponen vehementemente a ponerle fin a los beneficios para las farmacéuticas, para recortar el costo de la energía, y se oponen a esta legislación. Pero la mayoría de los republicanos en la Cámara votaron ayer en contra de esta propuesta, algo que el gobierno de China quería eliminar. De hecho, le dieron marcha atrás a un proyecto para asistir a los veteranos expuestos a sustancias tóxicas en servicio al país. Quisiera hablar también de las inundaciones en Kentucky que hemos visto en los últimos días. Para darles una actualización, la Casa Blanca sigue dándole observación a lo que está ocurriendo en el oriente de Kentucky. El presidente está recibiendo actualizaciones periódicas. Nuestros corazones están con aquellos que han perdido la vida, los desaparecidos y todos los que se han visto afectados. El presidente habló con el gobernador, como habrán escuchado. El presidente ofreció el respaldo del gobierno federal y pensamos que en algún momento durante el día van a hablar. También le habló al senador McConnell esta mañana para expresar su respaldo. El presidente aprobó esta mañana la solicitud del gobernador para agilizar la distribución de asistencia para casos de desastres y para ayudar en los esfuerzos locales de recuperación. La directora de FEMA está en la zona hoy, va a inspeccionar las zonas afectadas junto con el gobernador y autoridades locales. Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha, con más de 20 equipos de búsqueda ya en el terreno. FEMA ha llevado personal para ayudar en estos esfuerzos y han enviado un equipo de asistencia para el Centro de Operaciones de Emergencia. Vamos a seguir dándole seguimiento a la situación. Lamentablemente, Kentucky no es ajeno a catástrofes climatológicas y el gobierno federal seguirá brindándoles asistencia. Quiero indicar también una serie de anuncios que hicimos ayer, los esfuerzos del gobierno federal para enfrentar las amenazas de los incendios forestales debidas en parte a la crisis del clima, lo que se ha visto exacerbado por una sequía de proporciones históricas. La secretaria de Energía y otros se reunieron ayer con directivos de las industrias eléctricas en un esfuerzo integral para proteger a las comunidades de los devastadores incendios forestales exacerbados, como dije, por la crisis del clima. Les enviamos una sinopsis de la reunión esta mañana y con eso pasamos a preguntas.
En cuanto a la legislación de los veteranos que fue bloqueada en el Senado, ¿considera la Casa Blanca que esto es un tropiezo pasajero o lo ven como algo más grave? Les puedo decir lo siguiente, y lo dije al comienzo. El presidente y los demócratas en el Congreso están a punto de aprobar esta legislación de vital importancia para ayudar a las familias. Y es el proyecto de ley de reducción de la inflación. Eso es crucial y eso va a ayudar a reducir los costos de los medicamentos recetados, va a reducir los costos de la energía también y va a ayudar a reducir el déficit. Lo que han hecho los republicanos en el Congreso y lo que han ofrecido, ellos han ofrecido un plan que incrementaría los impuestos a 75 millones de estadounidenses y afectaría al Medicare y al Medicaid. Tal como lo vemos, nosotros tenemos un plan para combatir la inflación, estamos listos para ayudar a las familias de clase media y los republicanos se oponen. Se oponen a esto porque están falsamente indignados. Se oponen porque, no sé, les molesta un procedimiento en la Cámara que no sabemos ni cómo describir. Y aquí estamos hablando de los veteranos que han luchado por el país, de veteranos expuestos a sustancias tóxicas en el servicio de su país. Así que este es el momento para avanzar, para proceder y esperamos que hagan lo correcto. El presidente tuvo un par de eventos esta semana después de su cuarentena. ¿Tiene previsto algún evento fuera de la Casa Blanca? ¿Algún viaje? Creo que el proyecto de ley está en las fases iniciales. Quizás tendremos más detalles sobre la promulgación la semana que viene. En este momento no tengo nada que añadir. Alguien me preguntaba sobre esto ayer. ¿Ustedes conocen a Joe Biden? Si han seguido su presidencia, y sé que tú lo has hecho por muchos años, una de las cosas que más le gustan es hablar directamente con ciudadanos, el ciudadano común, y tan pronto tengamos algo que compartirles sobre su agenda, con gusto se los haremos saber para que estén al tanto. Él está ansioso por salir. Numerosos prisioneros de guerra ucranianos murieron en un centro de detención en Donbass. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente del cañoneo. ¿Tienen alguna información sobre qué fue lo que ocurrió? Hemos visto estos reportes, no es algo que podamos discutir desde acá, no vamos a comentar sobre esto, pero sí hemos visto los reportes. Pero no saben quién es responsable. No vamos a hablar de eso en este momento. En otro tema, hablabas de el proceso de reconciliación del proyecto de ley. Esto sería una gran victoria para el presidente, pero ¿pudiera esto disuadir a algunos republicanos de apoyar otros proyectos de ley, como el de la igualdad matrimonial y demás? Lo llamamos el proyecto de ley de reducción de la inflación, porque ese es su objetivo, combatir la inflación. Pero sí, son buenas preguntas. Justo quería llegar a esto con la pregunta de Darlene sobre la importancia de este proyecto de ley y cómo va a ayudar a las familias de clase media, cómo va a reducir costos. Y cuando hablamos de un plan contra la inflación, este es un plan de los demócratas, es un plan del presidente que va a tener un impacto real. Si piensan en el cuidado de la salud, en el costo de la energía, de los medicamentos, cuando piensan en nuestros abuelos, en los ancianos, que cada día tienen que pensar cómo van a pagar por sus medicinas. Esta es la forma de hacerlo.
Y considerando el hecho que los republicanos estén dándole la espalda, es algo vergonzoso. Pero en cuanto a la igualdad matrimonial, sabemos que el presidente, y no es un secreto, este presidente ha sido un líder de la igualdad matrimonial. Él ha estado adelantado a muchos miembros del Congreso desde que él estaba en el Senado en esta materia. Él apoya esto. La semana pasada emitimos un boletín y seguiremos teniendo estas conversaciones con los miembros del Congreso y con miembros del Congreso para seguir adelante. ¿Alguna actualización sobre el tema de las vacunas contra el COVID? ¿Y tienen alguna idea de cuándo saldrán las nuevas vacunas? Y esta idea de que a algunas personas con ciertas condiciones de salud o ancianos se les vaya a dar prioridad, o se pondrá a disposición de todos. Hemos estado siguiendo lo que anunció el Departamento de Salud y Servicios Sociales de comprar 66 millones de dosis de la vacuna de Moderna, que pudiera utilizarse en el otoño y el invierno. Este contrato sigue recomendaciones emitidas el mes pasado por la FDA para que los fabricantes de vacunas actualicen sus vacunas para que tengan refuerzos bivalentes que le apunten a las variantes BA4 y BA5 altamente contagiosas. Pero esta compra se suma a los 105 millones de vacunas, de dosis, que ya compró el gobierno recientemente de Pfizer para su potencial uso más adelante en el año, dependiendo de la autorización de la FDA y las recomendaciones de los CDC. Pendientes de esas acciones, los CDC recibirán las primeras dosis de estas vacunas en el comienzo del otoño. Así que las decisiones sobre las vacunas, la información científica y demás, eso es algo de lo que se encargan los CDC. No tengo nada que compartirles en este momento sobre ese plan, pero ciertamente lo vamos a compartir con ustedes. En cuanto a las conversaciones del secretario Blinken con Sergei Lavrov, la Casa Blanca ya está dispuesta a una conversación directa del presidente Biden con Vladimir Putin en el contexto de la propuesta de Estados Unidos para traer a Brittany Griner y Paul Whelan de Rusia. Quizá no es el momento más propicio dado lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Alguna actualización? El secretario Blinken pensó que era importante dejar en claro dónde estamos nosotros y nuestros aliados globales sobre asuntos claves. Por supuesto que el caso de Griner y Whelan son parte de esto. Hay una propuesta sustancial que mencionó el secretario Blinken. Él habló acerca de la importancia de que Rusia permita el paso de buques saliendo del puerto de Odessa. También enfatizó cómo los planes de Rusia de anexarse partes de Ucrania constituirían una violación del acta constitutiva de la ONU que no podemos dejar pasar. A quienes escucharon hoy, no nos hacemos ilusiones en el sentido de que Moscú esté dispuesto a tener conversaciones significativas. Esto no significa una normalización de la situación. Así que no nos hacemos ilusiones en cuanto a una posible llamada. Por ahora no hay nada. Pero ¿se da por descartado o simplemente no tiene nada que anunciar? No hay nada que anunciar, no tenemos un plan para eso en este momento. Dándole seguimiento a las negociaciones, el anuncio de una oferta sustancial, las conversaciones del secretario Blinken y su homólogo ruso. Miren, hemos dejado en claro, el presidente ha dejado en claro que esto es una prioridad para él.
traer a Britney y a Paul, quiere que vuelvan a casa, pero también ha dejado en claro que en lo que concierne a ciudadanos estadounidenses en rehenes tienen que regresar al país, y él va a hacer todo lo que pueda para que así sea. Y esto es lo que vemos en el anuncio que hizo el secretario Blinken de presentar una oferta sustancial. Estamos dejando en claro y estamos siendo muy transparentes en cuanto a lo que está ocurriendo. Las conversaciones van a continuar, no vamos a negociar desde aquí porque no sería lo correcto y queremos ser muy cuidadosos. Nuevamente, el presidente está demostrando que está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para atraer al país a estos ciudadanos injustamente detenidos. Ustedes lo escucharon del secretario directamente. Él fue muy claro en cuanto a los temas planteados en la conversación. También dijo que él no está alucinando. No voy a entrar en más detalles. Pregunta fuera de micrófono. En cuanto a la propuesta para nuevas concesiones, para hacer exploración petrolera en otras regiones del país, obviando protecciones al medio ambiente. ¿Cuál es su mensaje a quienes se preocupan que esto no sea suficiente para mantener a raya estas iniciativas? Mire, esta es una legislación que va a ser crucial para tantos estadounidenses, para tantas familias de clase media. Y el presidente se siente agradecido. Del trabajo de los senadores Manchin, Schumer y otros para hacerlo posible. Del modo en que lo vemos es que esto va a ayudar a los estadounidenses en gran medida. Cuando pensamos en reducir costos, cuando pensamos en qué se va a hacer con la inflación, esto tiene que ver con que Medicare pueda negociar para bajar el precio de los medicamentos, que se pueda bajar el costo del combustible. Es la mayor inversión que hayamos visto en toda la historia para enfrentar el cambio climático. Esto es sumamente importante, pero también lo vemos como la cuota inicial de lo que el presidente hablaba en 2019. En cuanto al cambio climático, el presidente ha tomado medidas audaces en los últimos 18 meses y lo seguirá haciendo. Esto no para aquí. Él va a seguir tomando medidas para alcanzar su meta. Él piensa que vamos a alcanzar la meta con este proyecto de ley, pero hay más trabajo que hacer. Él se siente agradecido y piensa que esta es una legislación histórica que va a ayudar a las familias y va a ayudar a combatir la inflación. Y también, cuando se piensa en la inflación, reducir el déficit, cosa que hemos visto en el último año. Esto se logró en $1.700.000.000.000 y ahora viene otra reducción. Esto es muy importante para las familias estadounidenses. Y en la misma nota, ya que esto es una prioridad para el presidente, ¿tiene planes de hablar con Kyrsten Sinema? Yo no voy a adelantar llamadas o potenciales llamadas. Se está trabajando tras bastidores con los legisladores. El presidente tiene conversaciones regularmente con miembros del Congreso. Su equipo, como hemos dicho, se ha estado comunicando con los senadores sobre este proyecto de ley, brindando asistencia técnica o cualquier guía que puedan requerir de nosotros, pero no tengo nada que adelantar sobre una potencial llamada. Considerando cuán difícil es conseguir que se pongan de acuerdo los 50 demócratas o conseguir apoyo bipartidista en lo que concierne a legislación para enfrentar la inflación, y ya que esta legislación no toca los costos de
arrendamientos, alimentos y otros. ¿Considera el presidente que esto es lo mejor que puede lograr del Congreso? ¿Habla en general o...? Bueno, esto se llama la ley de reducción de la inflación, pero hay muchos elementos que no se tocan con este proyecto de ley. Y el soporte de este proyecto de ley es bastante flaco. ¿Cree el presidente que esto es lo mejor que puede conseguir? Quiero ser muy clara. No se trata de elegir entre esto o un acuerdo mejor. Se trata de lograr lo que realmente nos importa a los demócratas. Bajar el precio de las medicinas, el precio de la energía, reducir el déficit. Todas esas cosas que nos importan. Esto es muy importante. Y yendo al punto, este es el único proyecto de ley en este momento en el Congreso para enfrentar la inflación. Así que necesitamos avanzar, concretarlo. Y ese es el mensaje. Esta es nuestra oportunidad realmente de reducir la inflación. Y lo que hace este proyecto de ley no son cosas pequeñas, son cosas sumamente importantes. Si le preguntas a las familias estadounidenses, ¿pueden ustedes costear sus medicinas? Si se lo preguntan a los ancianos, muchos le dirán, no, yo tengo problemas pagando por estas cuentas. De eso es de lo que hablamos, de darle un respiro a las familias, a los ancianos. Esto va a hacer mucho. Así que alentamos a los legisladores a que le den su apoyo. ¿Le preocupa al presidente que estas conversaciones pudieran darle legitimidad a Rusia en la guerra contra Ucrania? El iniciar estas conversaciones, etcétera, especialmente en cuanto a Griner y Whelan. No sé cómo esto pudiera legitimar la posición de Rusia cuando vemos que ellos están causando esta guerra brutal en Ucrania. Eso todos lo saben. Cuando vemos la unidad de la OTAN, algo que no habíamos visto en mucho tiempo, cuando se le está enviando un mensaje claro a Rusia, cuando vemos las sanciones a Rusia, no veo cómo esto pudiera estar legitimizando nada. En todo caso, Rusia es un paria en el escenario global por lo que están haciendo. Lo que está haciendo el presidente y lo que está haciendo el secretario y el equipo de seguridad nacional es asegurar que cumplimos nuestra promesa de hacer todo lo posible para traer al país a los estadounidenses indebidamente detenidos. Y ese será el enfoque. Y nuevamente, esto es prioritario para el presidente y es lo que ven ustedes en este momento. Volviendo al tema de la inflación, ¿cómo ve el presidente su papel en concretar el avance de esta legislación? Pensamos que esto es como la cuota inicial de lo que él mencionaba en 2019. El presidente ha sido muy claro respecto a cómo ve la lucha contra la inflación, contra los costos altos. Él ha hablado del costo de las medicinas, particularmente de la insulina, de cómo las familias están pagando 2 y 3 veces más por las medicinas que lo que paga la gente en otros países. Él ha sido muy claro, él se ha reunido con el pueblo estadounidense y les ha explicado qué es lo que necesita hacer el Congreso y vamos a seguir haciendo ese trabajo. Él tiene personal aquí en la Casa Blanca que sigue teniendo esas conversaciones. Yo preguntaba también sobre llamada, por ejemplo, a la senadora Sinema, pero le está dando espacio a los negociadores. ¿Considera que este es el momento de intervenir directamente para traer, por ejemplo, a la senadora Sinema? Miren, no vamos a hablar de otros senadores, pero yo sí le diría que el presidente ha sido muy explícito
Él se lo ha expuesto al pueblo estadounidense, cuál es su posición y sobre estos puntos de los que hablamos, cuando hablamos de el cambio climático, el costo de la energía, los medicamentos, cómo reducir estos costos. Nuevamente su equipo, la gente que trabaja para él, han estado trabajando directamente con miembros del Congreso y eso va a continuar. Nuevamente él ha sido muy explícito y los va a seguir haciendo. El New York Times y otros medios dicen que la mayoría de los demócratas no quieren al presidente Joe Biden postulándose para la reelección. Ayer vimos algunos reportes que decían que el Ejecutivo estaba atento a potenciales retadores. Así que, ¿cómo interpretan ustedes estas cifras? El presidente tiene la intención de buscar la reelección en 2024. Falta mucho tiempo. Yo no puedo entrar en detalles específicos de procesos electorales porque estoy detrás de este podio, pero lo que sí puedo decir, y hemos hablado de la ley de reducción de la inflación y la importancia que le da el presidente a darle esto al pueblo estadounidense. A comienzos de esta semana se aprobó el proyecto de ley CHIPS y esto será crucial para reducir costos e invertir en manufactura. Esto va a fortalecer la cadena de suministros. Todas estas cosas se deben al trabajo que ha estado haciendo el presidente. Así que vamos a continuar con esos esfuerzos, vamos a seguir respondiendo de la mejor manera posible. Y no olvidemos el precio de la gasolina. Eso es algo que el presidente ha venido haciendo desde hace meses y hemos visto una baja en las últimas semanas. Eso va a continuar. ¿Tiene confianza el Ejecutivo en poder traer a Greiner y a Whelan a Estados Unidos después de estas conversaciones? Estamos haciendo todo lo posible para traer a Paul y a Brittany a casa. Pensamos que su detención es indebida y seguiremos haciendo este trabajo para traerlos de vuelta. El legislador Maloney instaba al Ejecutivo a declarar una emergencia de salud pública por la viruela del mono. El doctor ya habló de esto en las últimas veces que estuvo aquí. Dijo que esto dependía del Departamento de Salud y Servicios Sociales y yo lo dejaría en sus manos. En cuanto a tratamientos efectivos contra el dolor y las lesiones, ¿considera el Ejecutivo que ha hecho todo lo posible para que este tratamiento esté a disposición del público? CNN decía que solo unas pocas dosis se han distribuido. En cuanto a la viruela en general, el acceso a tratamiento es crucial, es nuestra prioridad. Los CDC y la FDA están trabajando en múltiples acciones en este sentido. Es importante destacar que en lo que concierne a la viruela, el tratamiento está aprobado para una variante, la viruela regular, no la viruela del mono. Y si alguien considera que esto es importante, o pueden comunicarse con su Departamento Estatal de Salud, pero esto ha sido aprobado para otros casos. Sí debo decir que ayer se anunciaron planes para asignar otros 786 millones de dosis de la vacuna Genos contra la viruela del mono, lo que eleva el número de dosis disponibles a más de 1 millón de dosis. Así que el gobierno tiene jurisdicción para adquirir más dosis y esto es importante en cuanto a las pruebas para que la gente sepa cómo proceder, o si alguien tiene la viruela del mono, para que la gente esté informada. Eso es algo también que está haciendo el Departamento de Salud y Servicios Sociales para llegar a las poblaciones en situación de riesgo. Un funcionario vinculado con los medios estatales de China dice que si la presidenta Pelosi trata de ir a Taiwán, pudieran derribarle el avión. ¿Alguna reacción del presidente?
Sé que ustedes han preguntado específicamente sobre la retórica que hemos escuchado de China, pero en lo que concierne a los viajes de la presidenta Pelosi, no vamos a discutir eso. En este momento es un asunto hipotético. No vamos a hablar de su agenda. Como hemos dicho muchas veces, nosotros brindamos guía, asesoría a cualquier miembro del Congreso que vaya a viajar sobre la situación geopolítica en la región o el país que van a visitar, o temas de seguridad nacional que pudieran surgir. Pero nuevamente yo no voy a discutir asuntos hipotéticos. Y en otro tema, ¿por qué el gobierno Biden está construyendo un muro fronterizo en Arizona? No estamos terminando el muro, estamos limpiando el desastre que dejó el gobierno anterior en un intento inútil de construir un muro. Y para ser muy claro aquí, desde el primer día, nosotros devolvimos el dinero que el gobierno anterior le quitó a las Fuerzas Armadas, lo devolvimos a las Fuerzas Armadas, para las familias militares, para escuelas, para bases. Eso es lo que se había retirado. Así que lo que estamos haciendo es limpiando el desastre que dejó el gobierno anterior. El presidente Biden dijo que cuando era candidato que bajo su gestión no se construiría un solo pie de muro. ¿Qué ha cambiado? No estamos terminando el muro. Si la pared funciona en Arizona, está el Ejecutivo tratando que los migrantes crucen por otros lugares, en Texas, por ejemplo. ¿Cuál es el plan? No estamos terminando el muro, estamos limpiando el desastre que dejó el gobierno anterior. Queremos salvar vidas. Esto es lo que el gobierno anterior dejó atrás y es lo que nosotros estamos limpiando. O sea, terminando la pared. No estamos terminando la pared. Están completándola, rellenándola, agregándole. ¿Es esto algo racista? Porque en 2019, cuando el otro individuo proponía el muro, ustedes lo tildaban de racista. ¿Por qué ha cambiado? No sé cómo llegaste de la primera pregunta a esta. Te estoy respondiendo. El levantar un muro en la frontera es un uso inefectivo del dinero de los contribuyentes, de dinero originalmente asignado a las Fuerzas Armadas, algo que el presidente anterior le quitó a las Fuerzas Armadas, a las escuelas, a las bases militares. De ahí fue que sacó el dinero que usó para levantar este muro que él quería y que no ha sido efectivo. Recientemente la patrulla de fronteras decía que la nueva muralla había sido cruzada más de 3.000 veces y que se habían requerido $2.600.000 para hacer reparaciones. Así que lo que estamos es limpiando el desastre que dejó el gobierno anterior. Dos preguntas, una sobre Argentina y otra sobre México. Sobre Argentina, quisiera saber si hay en agenda una posible reunión con el presidente de Argentina. De acuerdo al protocolo de la Casa Blanca sobre casos de COVID, el presidente Biden estuvo trabajando en cuarentena por un tiempo. En consecuencia, el plan para la visita del presidente de Argentina ha sido pospuesto. Cuando tengamos nuevas fechas les informaremos. ¿Saben si será en agosto o septiembre? Cuando tengamos las fechas se las haremos saber. Y en cuanto a México, desde que el presidente López Obrador estuvo aquí recientemente y se reunió con el presidente Biden, quisiera saber de el papel de la Casa Blanca en cuanto a la detención de Caro Quintero. Pareciera que una extradición no es algo inmediato en este momento. Están en contacto con México, con la presidencia de México, para agilizar este proceso. Ese es un asunto policial, así que yo lo referiría al Departamento de Justicia.
Mi pregunta creo es sobre si el presidente Biden abordó este tema cuando el presidente López Obrador estuvo aquí y si la Casa Blanca tuvo algo que ver o el Consejo de Seguridad en esta materia. Cuando se trata de cuestiones policiales, eso recae en el Departamento de Justicia, no es algo que discutiríamos aquí. Volviendo al tema de la reducción de la inflación, ha habido algún impacto. Hemos visto los repuntes en la inflación. Sé que este es solo un modelo, pero es algo que el senador Manchin ha mencionado en referencia con su oposición a legislaciones anteriores. Así que le preocupa a la Casa Blanca que estas nuevas estadísticas lleven al senador Manchin a reconsiderar su posición. ¿O consideran que esto es algo inmutable? ¿Cómo cuadra esto con lo que estamos viendo hoy? Joseph Stiglitz decía que el compromiso logrado en cuanto a la reducción de la inflación era más que una forma de encarar la inflación, aunque si lo hace, también aborda una serie de problemas que enfrenta nuestra sociedad. Se ha discutido también el tema del costo de la inflación, pero en todo caso esta legislación es un paso de avance. Para a quienes les preocupa exceso en la demanda interna, hay más de 300.000 millones de dólares en reducción del déficit. Así que esa reducción del déficit sumada al 1.700.000 millones que vimos el año pasado son algo crucial para combatir la inflación. Volviendo a la viruela del mono, San Francisco está declarando una emergencia de salud. ¿Por qué parece haber una dilación? ¿Y qué está esperando el Ejecutivo para hacer una declaración? Esto saldría del Departamento de Salud y Servicios Sociales. Yo mencioné esto antes. Creo que el primer caso se registró a mediados de mayo. En junio presentamos un plan amplio para lidiar con la viruela del mono. Distribuimos 300.000 vacunas para las comunidades que más las necesitaban y se acaban de anunciar otras 800.000 dosis para distribución. Y también pedimos otros 5 millones después. Así que estamos haciendo todo lo posible, trabajando con las legislaturas estatales y locales. Pensamos que tenemos la responsabilidad de combatir este virus. Sabemos que el Departamento de Salud y Servicios Sociales está decidido a hacerlo. Y parte del trabajo será educar a la gente, que haya pruebas, que se incrementen las pruebas. Y estamos completamente concentrados en llevar las vacunas a la población. Eso es parte de lo que estamos haciendo. En cuanto a pruebas, tratamientos, queremos que esto sea más accesible porque entendemos cuán importante es esto para la gente y las comunidades a riesgo, el protegerse. El Ejecutivo sigue teniendo confianza en que recibirá del Congreso los fondos para combatir la viruela del mono, dado los tropiezos que han tenido con el COVID. Como dijimos el otro día, es crucial seguir invirtiendo en vacunas, tratamientos, pruebas, para seguir progresando sobre esta materia también. Así que vamos a seguir haciéndolo. Nuestro equipo va a trabajar con el Congreso para responder en tanto el tema del COVID como de la viruela del mono. Es parte de los fondos que se le han pedido al Congreso y seguiremos concentrados en conseguir esos 21 millones de dólares.
Grenier está en una cárcel en Rusia por llevar una pequeña cantidad de marihuana medicinal. Mire, esta pregunta la hemos respondido antes y como hemos dicho, hay algunos casos de los que no podemos hablar por razones de privacidad y este es uno de esos casos. Pero voy a reiterar lo que hemos dicho. Es una detención injustificada y hay ciudadanos estadounidenses que están en rehenes. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por traerlos de vuelta a casa, pero hay casos que no podemos discutir. ¿Alguna preocupación en esto? Que esto no caiga en la misma categoría con los otros estadounidenses. Nuevamente hay consideraciones de privacidad, no tenemos comentarios que hacer en este momento, pero esto es algo que tomamos muy en serio. Pensamos que tenemos la responsabilidad de ayudar a ciudadanos estadounidenses en el exterior, pero este es uno de esos casos que no podemos discutir. En las propuestas bajo consideración hay una que asignaría millones de dólares a salud reproductiva. Mi pregunta es si la Casa Blanca apoya estas provisiones, considerando que esto no aparece en la versión final de la legislación. El presidente ha sido muy claro al decir que quiere que brindemos asistencia de la FDA, medicamentos, a mujeres que están tomando decisiones sobre qué quieren hacer con sus familias. Cuando la Corte Suprema tomó esa decisión extrema en Dobbs, realmente puso a muchas familias y puso la vida de muchas mujeres en situación de riesgo. En cuanto a viajes, le pidió al Departamento de Justicia que se asegurara de que las mujeres pudieran viajar de manera segura cuando se van a otro estado para practicarse un aborto. No tengo más que decir sobre los fondos del Departamento de Salud y Servicios Sociales. El presidente ha sido muy claro al decir que vamos a hacer todo lo posible y en cuanto a otras medidas, todo está sobre la mesa. Yo voy a llevarlo hasta ahí. Dos preguntas para ti. Cuando al presidente Biden se le han hecho pruebas adicionales sobre el COVID, tendría que consultar con su equipo cuando fue la última vez que se le practicaron pruebas. Si tuviera otro resultado positivo, lo compartiríamos y seríamos transparentes, llegado el momento. No queremos tener esa información, pero si ocurriera, seríamos transparentes, tal como fuimos cuando tuvo un resultado positivo hace casi una semana. El legislador Tim Phillips dice que no piensa que el presidente Biden debería buscar la reelección, que es hora de un cambio generacional. Y otros han dicho lo mismo. ¿Alguna respuesta de la Casa Blanca? Mire, yo voy a reiterar lo que dije antes a su colega. El presidente tiene la intención de buscar la reelección. Falta mucho tiempo. Vamos a seguir concentrándonos en hacer el trabajo que demanda el pueblo estadounidense, bajando los costos. Estamos muy concentrados en el proyecto de ley de reducción de la inflación, en la forma de reforzar la situación económica del país, reducir los costos y la inflación. El 2024 está muy lejos. Pregunta fuera de micrófono.
consideran que las vacunas solicitadas o requeridas serán suficientes para enfrentar las necesidades en el otoño. Esto es algo para lo que hemos planificado y hemos sido muy claros en que necesitamos fondos para seguir con este plan amplio del presidente. Pero nuevamente estamos preparándonos para los meses por venir. Tenemos estos 66 millones de vacunas específicamente para las variantes BA4 y BA5. En base a las revisiones de los expertos, se tomarán decisiones sobre este elemento en particular, pero podremos darles más detalles más adelante y traer al doctor Shah para que les hable de esto. ¿Está el presidente considerando viajar a la zona de desastre en Kentucky? Como dije, está siendo informado regularmente sobre eso. Nuevamente, nuestros corazones están con las familias que han perdido a seres queridos, que han perdido tanto recientemente. Mucho de esto se debe al cambio climático. Y esto es lo que estamos tratando de encarar desde aquí. Él se va a mantener informado. Esperamos que hoy hable con el gobernador Beshear, pero no tenemos nada que informarle sobre su agenda. Una aclaratoria. Hemos escuchado que la creación de empleos es una de las razones por las que no podemos estar en una recesión. Pero la realidad es que no se están creando empleos porque hasta el mes pasado fue que apenas se logró equiparar el nivel de empleo que teníamos antes de la pandemia. En los últimos 18 meses hemos creado 9 millones de empleos. Esas son cifras históricas. Pero eran empleos que se habían perdido, no es que los están creando. Bueno, esto es importante de destacar. Y cuando hablamos de la economía, en este momento, estamos en una transición. Estamos haciendo una transición a un crecimiento más estable. Ustedes lo han escuchado de los equipos económicos y demás. Aquí no hay nada de nuevo, así que tenemos un mercado laboral fuerte, fortaleza en los negocios, el gasto de los consumidores. Pero ya veremos más cuando hablemos de la inflación, de los altos costos. Por eso seguimos hablando de estos proyectos de ley que se están considerando como la ley para reducción de la inflación. Y en otro aspecto, ¿cuándo los estadounidenses pueden esperar que termine esa transición? Ya está ocurriendo. Estamos viendo un enfriamiento en las cifras de empleo. Esto es algo que se esperaba. La secretaria Yellen lo ha explicado muy bien, mejor que yo porque es una experta en la materia. Una de las cosas que dijo es que tenemos una serie de riesgos por delante, la guerra de Rusia, el COVID en China y otros factores que pueden afectar la situación, pero la calidad del crédito, accesibilidad de la vivienda, todos estos son parámetros que se mantienen estables. Una disminución en las bancarrotas comerciales. Estos son puntos que ella destacó ayer que se refieren al tema que estamos tocando, del estado actual de la economía. ¿Cuál es la diferencia entre que Texas mande migrantes a Washington o que el gobierno federal los lleve por avión a Nueva York? Es muy diferente porque no estamos usando los migrantes como peones políticos. Ha habido mucho movimiento en el Congreso para catalogar a Rusia como un estado patrocinante del terrorismo. Mi pregunta es, ¿el presidente apoyaría una legislación que oficialmente identifique a Rusia como una nación que auspicia el terrorismo?
Básicamente esto requiere una determinación del Departamento de Estado sobre ciertos criterios en los estatutos. Así que estamos analizando esto junto con una serie de otras propuestas para incrementar el costo para Rusia. Pero para darles contexto, en lo que concierne a control de exportaciones, cuando hablamos de sanciones multilaterales, estamos trabajando con más de 30 países. Los costos que estamos imponiendo van en línea con las consecuencias de la designación de un Estado patrocinante del terrorismo. Tenemos un impacto drástico en Rusia. La bolsa rusa perdió un tercio de su valor. La inflación ha llegado al 20% en Rusia. Las importaciones de productos rusos han caído en el 40%, y esto se debe a la enorme presión de Estados Unidos y más de 30 socios en el mundo. Por primera vez, Rusia ha caído en mora en más de un siglo. Así que cuando digo que Rusia se está convirtiendo en un paria, como decía, no, su economía está sufriendo, y esto se debe a lo que están haciendo en Ucrania, esta guerra brutal que están imponiéndole a Ucrania. Y en cuanto a los comentarios sobre el maltrato de ucranianos, ¿alguna reacción al respecto? Yo no he visto esos reportes, así que no puedo comentarlos desde aquí. Pero miren, esta es una guerra brutal que ha creado Rusia en Ucrania, porque no quieren que Ucrania sea una democracia, no quieren que Ucrania sea un territorio soberano. Eso es lo que está haciendo Rusia. No estamos hablando de Ucrania, sino de Rusia, que está creando esta guerra y está creando problemas alrededor del mundo. Esto pudiera acabarse hoy si el presidente Putin lo decidiera. Sobre Nicaragua. Nicaragua rechazó a la persona designada para ser embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Voy a confirmar con el equipo. Una última pregunta sobre la viruela del mono. Como usted sabrá, activistas y expertos médicos han hablado de la posibilidad de que se estigmatice la viruela del mono como una cierta comunidad. De hecho, ya el nombre de la viruela del mono está estigmatizando la enfermedad por la asociación con monos y con simios. Hay quienes están proponiendo que se use más bien las siglas. ¿Apoyaría el Ejecutivo esa posición? Lo entendemos y sabemos que otras comunidades entienden cómo la designación de un virus puede resultar pernicioso para ciertas comunidades. Lo hemos visto en los últimos años, lo vimos por ejemplo con el caso del COVID. Esto es importante tomar en cuenta. No sé de ninguna conversación que esté teniendo lugar en este momento internamente sobre eso. Obviamente eso no es algo que decidiríamos nosotros. Esto es algo que, como usted ha dicho, tendría que venir de la Organización Mundial de la Salud sobre la designación de un virus. Ayer casi 100 miembros del Congreso le pidieron al presidente Biden que extendiera la pausa en pagos de préstamos estudiantiles. Ustedes dicen que esto se sigue discutiendo, que no se toma una decisión, pero ¿hasta qué punto el factor de la inflación es un factor en estas deliberaciones? Creo que esto se lo preguntaron a Jared cuando estuvo aquí la semana pasada. Me remito a sus comentarios. Se lo preguntaron a Brian esta semana, así que le remitiría sus comentarios al respecto. Lo que quiero decir es que esta es una decisión
a las que el presidente le da mucha importancia. Él comprende el peso que tienen los préstamos estudiantiles en las familias y él quiere asegurarse de tomar una decisión ponderada. Se lo preguntaron la semana pasada, la última vez que estuvo en una actividad pública en Massachusetts, y él dijo que la decisión se conocería a fines de agosto. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.